¿Cuántas veces no te has preguntado por qué a veces les pasan cosas terribles a personas que son buenas? ¿Creemos que nos suceden cosas que no merecemos? ¿Por qué la vida parece tan injusta? Hoy, vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes de todos los tiempos, la historia de Job. Un hombre que conoció la riqueza, el honor, la desolación y la desesperación más profunda. Pero espera, esta historia no es solo un relato antiguo. Lo que aprenderemos hoy podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Prepárate para una historia llena de giros, drama y una verdad reveladora sobre la fe, la justicia y el destino. No te despegues ni un segundo. Nuestra historia comienza en una tierra lejana, en un tiempo olvidado, donde vivía un hombre llamado Job. Un hombre de integridad, recto y temeroso de Dios. Era el más grande entre todos los hombres del Oriente. Su fortuna era legendaria: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yugos de bueyes y 500 asnos. Un hombre bendecido con una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Pero no era solo su riqueza lo que lo hacía especial. Job era un hombre devoto, alguien que intercede por su familia cada día. Se preocupaba por ellos hasta en lo espiritual, realizando sacrificios en su nombre por si acaso hubieran pecado en secreto. Su vida era un ejemplo de bendición y devoción. Pero en un solo instante, todo cambiaría. El reto en los cielos. En un lugar que escapa a la comprensión humana, en los salones celestiales, una conversación se desarrolla entre Dios y un ser oscuro, Satanás. Dios, orgulloso de la fe de Job, lo menciona ante Satanás. Pero este, con una sonrisa llena de burla, responde: «Claro que te sirve, Dios. Le has dado todo, riquezas, familia, protección. Pero quítale todo eso, y verás cómo te maldice en tu propia cara». Dios acepta el reto, pero con una condición: Satanás podrá tocar todo lo que Job posee, pero no podrá quitarle la vida. Así comienza la prueba más grande de la historia. Un día fatídico, los mensajeros llegan a Job con noticias devastadoras. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desmorona. Ladrones roban su ganado y asesinan a sus sirvientes. Un fuego del cielo arrasa con sus ovejas y pastores. Unos invasores saquean sus camellos. Un viento salvaje destruye la casa de sus hijos mientras celebraban, y todos mueren aplastados. En cuestión de horas, el hombre más próspero del Oriente queda sin nada. Desgarrado por el dolor, Job rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y, en lugar de maldecir a Dios, lo alaba. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea su nombre». Pero Satanás no había terminado con él. La segunda prueba. El enemigo regresa ante Dios con un nuevo reto. Piel por piel. Un hombre daría todo lo que tiene por salvar su vida. Pero toca su cuerpo, hiérelo, y verás cómo te maldice por la eternidad. Dios permite la prueba, pero con una restricción: Job vivirá. Entonces, Satanás desata una plaga en el cuerpo de Job. Llagas dolorosas cubren su piel. Su carne se pudre. Los pasos de su esposa resonaron en la brisa caliente del desierto. Su rostro estaba endurecido, su mirada llena de desprecio. Ya no veía a su esposo, veía a un cadáver que se negaba a morir. ¿Aún te aferras a tu integridad? Sus palabras fueron como veneno. Maldice a Dios y muérete de una vez. La frase golpeó a Job con más fuerza que cualquier pérdida. Porque no venía de un enemigo. Venía de su esposa. Entonces, con la voz quebrada pero aún firme, Job respondió: «Hablas como una necia. ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo?». El dolor físico era insoportable. Su carne se caía a pedazos, su aliento apestaba a muerte, y su piel ardía como si cada poro superara fuego. Pero lo que estaba a punto de suceder, eso lo golpearía aún más fuerte. Porque una herida en la piel puede sanar. Pero una herida en el alma puede durar para siempre. El polvo del camino se levantó en el horizonte. A lo lejos, 3 figuras avanzaban bajo el sol abrasador. Eran viejos conocidos. Hombres sabios y respetados, considerados grandes en la tierra. Sus nombres: Elifaz, Bildad y Zofar. Sus amigos. Vinieron a ver a Job. A consolarlo. O al menos eso decían. Pero cuando lo encontraron, no pudieron hablar. Sus ojos se abrieron con horror. No podían creer que ese hombre llagado, ese espectro de piel pegada a los huesos, fuera el mismo Job que una vez fue un príncipe entre los hombres. Se rasgaron las vestiduras en señal de luto. Se sentaron en el suelo junto a él.
Y durante 7 días y 7 noches, nadie pronunció una sola palabra. Porque a veces el dolor es tan grande, que no hay palabras que puedan aliviarlo. Pero entonces, Job habló. Y de su boca salió un lamento tan profundo, tan desgarrador, que estremeció el aire mismo. Maldito el día en que nací. Su voz se quebró. Sus ojos, llenos de lágrimas secas, miraron al cielo como si buscaran respuestas que nunca llegarían. ¿Por qué Dios me dejó vivir solo para sufrir? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no fui un aborto escondido en la oscuridad? Sus palabras fueron un grito contra el cielo. Un grito que cortó el silencio de la noche como un trueno en una tormenta. Y fue entonces cuando sus amigos, aquellos que habían venido a consolarlo, hicieron lo impensable. Hablaron. Y sus palabras no fueron bálsamo. Fueron espadas. Elifaz fue el primero en abrir la boca. Job, amigo, ¿puedo decirte la verdad? Sabemos que Dios es justo. Y si te ha sucedido esto, no puede ser por error. Job levantó la vista. ¿Qué estás diciendo? Elifaz respiró hondo. Que quizás, te lo mereces. El corazón de Job se encogió. Bildad asintió. Dios no castiga a los inocentes. Tal vez has pecado y no lo recuerdas. Tal vez tus hijos murieron porque lo merecían. Las palabras cayeron como veneno en la herida abierta. Zofar, el más cruel de todos, se inclinó hacia Job y lo miró con desprecio. Si realmente Dios te diera lo que mereces, Job, estarías mucho peor. El mundo de Job se tambaleó. Había perdido su riqueza. Había perdido a sus hijos. Había perdido su salud. Y ahora, había perdido la confianza en sus amigos. Porque no hay dolor más grande que ser traicionado por aquellos en quienes confías. Pero Job no cayó. Con los labios temblorosos y los ojos ardientes de ira y tristeza, los miró a los tres y pronunció palabras que retumbaron en la eternidad. Ustedes son unos miserables consoladores. ¿Hasta cuándo me atormentarán con sus palabras? Si estuvieran en mi lugar, yo los levantaría, no los aplastaría. El fuego en su voz ardió más que cualquier llaga. Pero aunque Job seguía firme en su inocencia, una sombra empezó a nublar su corazón. Porque aunque no lo decía en voz alta, una pregunta se clavaba en su alma como una daga helada. ¿Y si realmente Dios me ha abandonado? Job discute con ellos, defiende su inocencia y lanza preguntas al cielo. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué he hecho para merecerlo? Job se siente abandonado, pero no deja de buscar respuestas. Entonces, en medio de una tormenta, Dios responde. Pero no con explicaciones, sino con preguntas. Job, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes controlar el universo? ¿Dominas el Leviatán? Dios le recuerda a Job que su sabiduría es infinita y que hay cosas que el ser humano no puede comprender. Job, humillado y asombrado, responde. Señor, hablé de cosas que no entendía. Me arrepiento en polvo y ceniza. La restauración de Job. Dios reprende a los amigos de Job y restaura todo lo que perdió, el doble de lo que tenía antes. Job vuelve a tener una familia, riquezas y una vida larga y plena. Pero la lección más grande no está en su restauración, sino en lo que aprendió, que la fe verdadera no depende de lo que tenemos, sino en quien confiamos. Reflexión final. La historia de Job sigue resonando hoy. Enfrentamos pruebas, dolor e injusticias. Pero la pregunta clave es, ¿podemos seguir confiando en Dios cuando no entendemos su plan? Si esta historia te impactó, imagina cuánto más hay por descubrir. Suscríbete y acompáñanos en la búsqueda de respuestas, sabiduría y fe. Dale like, comparte y comenta tu opinión. Nos vemos en el próximo video.